Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Buenas noches. Good evening. Mi nombre es Elvia. Her name is Elvia. Para los que no me conocen y para los que me conocen, For those that don't know her and those that know her, primeramente soy hija de Dios. first and foremost, she's a child of God, daughter of God. Soy psicóloga, She's a psychologist, esposa. a wife. Nací en Honduras She was born in Honduras, y el Señor me llevó a Francia, and the Lord took her to France, donde estuve 5 años, where she was there for 5 years, y luego me trajo aquí a España, and then brought her here to Spain. donde llevo 6 años She's been here for 6 years, y donde conocí a mi amado esposo, and where she met her loving husband, Ramiro. Ramiro. Y le doy gracias a la pastora y al staff de IC Madrid por I wanna haberme thank invitado. Pastor and the staff of IC Madrid for inviting her. Y sé que hace calor And I know that it's hot, y lo que necesitamos en este momento and what we need in this moment es un viento fresco de Galicia. is the fresh atmosphere of Galicia. Pero bueno, damos gracias que estamos aquí escuchando la palabra de Dios. But we're grateful that we're here, hearing the word of God. Me gustaría orar para empezar. I would love to pray to start. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Thank you, Lord, for your faithfulness, por tu amor, for your love, porque tu palabra dice que donde 2 o más están reunidos en tu nombre, because your word says that where 2 or 3 are gathered in your name, ahí estás tú. that you are there in the midst of them. Así que sabemos que estás aquí con nosotros And so we know that you are here with us, y te pedimos que nos hables and we pray, Lord, that you would speak to us, y que abras nuestros oídos para poder escuchar. that you would open our ears to be able to hear you. En tu nombre, Jesús. In your name, Jesus. Amén. Amen. Vale, muy bien. Como mencionó Joel, hemos estado viendo los miércoles As Joe was talking about, we have been seeing on Wednesdays el libro de los Hechos. the book of Acts. ¿Y cuál fue la lectura del miércoles pasado? So what was taught last week, Wednesday? ¿Alguien lo sabe? Anyone knows it? Hechos. Vale. Acts? Vale. Vamos a dar un poco de contexto. Entonces. Let's give a little bit of context. Vale, en este punto en el libro de los Hechos So at this point in the book of Acts, ya hemos visto cómo Jesús asciende al cielo we've seen how Jesus ascended to heaven, y promete que regresará. and he promised that he will come back. Más adelante vemos el relato del día de Pentecostés. And further in the text, we see the story of Pentecost. ¿Y qué pasó ese día de Pentecostés? And what happened on that day? Eso es. The Holy Spirit came down, Y luego se establece un nuevo templo, and then we see that a new temple is established. pero los líderes de Jerusalén no estaban contentos con ello. But the leaders of Jerusalem were not happy with this idea. Y entonces empezaron a perseguir a aquellos que hablaban sobre Jesús. And so they began to persecute those who were speaking about Jesus. Y estas personas fueron esparcidas fuera de la ciudad. And these people were scattered around the city. Llegaron a Judea y a Samaria. They got to Judea and Samaria. Y esto se convirtió en un movimiento internacional de estas personas compartiendo sobre Jesús en otras tierras. And this became an international movement of these people sharing about Jesus in different lands. Y llegamos al punto donde Pedro tiene una visión sobre un lienzo con animales. And so we get to the point where Peter has a vision of a sheep coming from heaven with different kind of animals in it. Y ahí paramos el miércoles pasado. And that's where ¿sí? we stopped last Wednesday. Esta visión que tiene Pedro And so this vision that Peter has significa que Dios no considera a las personas no judías it means that God does not consider the Gentiles como ritualmente impuras. as impure. ¿Hasta aquí todo bien? Everything clear up to this point? Vale, entonces vamos a sacar nuestras Biblias And so let's take out our Bibles y abrirlo en el libro de Hechos 10. and open it to the book of Acts chapter 10. Vale, Hechos 10, 33 al 35. Acts chapter 10, verse
33 to 35. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. It says, "So I sent for you immediately, and it was good of you to come. Now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us." Then Peter began to speak. "I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts every nation, the one who fears him and does what is right." Entonces, quien está hablando aquí es Cornelio, And so the person that's speaking here is Cornelius, que es un soldado romano, who is a Roman soldier, y le está diciendo a Pedro: oye, qué bueno que viniste. and he's telling Peter, "Hey, it's good that you came." Entonces, Cornelio llamó a mandar a Pedro And so Cornelius sent for Peter porque Cornelio también tuvo una visión because he also had a vision. y le dijo claramente que mandara a buscar a Simón Pedro. And he was told clearly to send for Peter, Simon Peter. ¿Vale? Entonces tenemos a Cornelio, que tiene una visión, y a Pedro, que tiene una And so visión. we have Cornelius, who has a vision, and then we have Peter, who also has a ¿Vale? vision. Esos son nuestros personajes para esta noche. So those are our two main characters for tonight. Y justamente me gustaría enfocarme en esta historia And I would love to first to focus on this story a cómo vivir sin barreras. and how to live without limits. Y no me refiero a una vida desenfrenada, And I'm not talking about a life that is boundless, sino a una vida sin barreras a través del Espíritu Santo. but I'm talking a life that has no limits through the Holy Spirit. Y esto es posible a través de 3 acciones básicas: And this is possible through 3 different basic actions, escuchar, which is to listen, creer to believe, y compartir. and to share. Vale. Para los que estén tomando notas, escuchar, creer y compartir van a ser nuestros puntos esta noche. For those who are taking notes, to listen, to believe, and to share are our 3 main points tonight. Entonces, Pedro subió a la azotea And so Peter goes to the top of the house, y ahí es donde recibe la visión. and that's where he receives the vision. ¿Vale? Ese es un escenario. And so that's the sin right there. En este escenario podemos ver que Pedro está buscando a Dios y escuchó a Dios. And so in this scene, we see that Peter is searching for God, and that's where he heard from God. Cornelio So Cornelius, on the other hand, también buscó a Dios y escuchó. was also seeking the Lord, and that's where he heard from God. La semana pasada la pastora nos explicó que Cornelio era un soldado romano devoto, pero no había sido salvo. And last week, Pastor Ariel explained that Cornelius was a devoted soldier, but he was not saved yet. Y entonces, en esta visión, donde Pedro ve un lienzo con animales, And so in this vision where Peter sees this sheet fall from heaven with the different animals in it, Dios le estaba comunicando a Pedro que no debía llamar impuro a lo que él ya había limpiado. God was communicating to Peter that he shouldn't call impure what he has already declared pure. Por un lado, las leyes alimentarias de ese tiempo On the one hand, the laws that were around the food system in that time se cumplen y terminan en Jesús. is that those laws, they're fulfilled and they end in Jesus. Y también le revela que los gentiles no deben de ser considerados impuros, And it also reveals that the Gentiles are not to be considered impure. enfatizando que este mensaje de Jesucristo es para todos. And that emphasizes that this message of Jesus Christ is for all. Entonces, ¿quiénes eran estos gentiles de los que habla la historia? And so who are these Gentiles that this story is talking about? Pues eran aquellos que no eran judíos. So these are people who are not Jewish people. Entonces, si nos enfocamos en este punto, vemos que el mensaje es para todos, para ti, para mí, para todos. And so if we focus on this point, we see that this message is for all, for you, for myself, for all of us. Son buenas noticias, ¿no? These are good news, right? Vale. Y una de las preguntas de ese del cristianismo primitivo era si los gentiles podían ser salvos. One of the questions for these early Christians was that if Gentiles could be saved Sin convertirse
en judíos primero. without first becoming Jews. Y aquí se confirma que sí, And here we see that it is confirmed that yes, they can be. que puede ser salvo a través de su fe en Jesucristo. That they can be saved through their faith in Jesus Christ. Así como tú y yo hoy podemos ser salvos a través de nuestra fe en Jesucristo. Just as you and I today can be saved through our faith in Jesus Christ. Entonces, primero tenemos que arrepentirnos, And so first we have to repent, creer believe, y seremos salvos. and then we'll be saved. Amén. Amen? Vale. Entonces, tenemos que hacer espacio nosotros hoy And so we have to make space today para cumplir la obra que Dios nos ha encomendado. to fulfill the work that God has given to us. Primero con espacio y oración, First, making space for prayer. así como hizo Pedro, escuchó. Just as Peter did, he listened, he heard, Y nos daremos cuenta qué dice la palabra de Dios sobre nuestras vidas. and then we realize what the Word of God says about our lives. En el silencio, en nuestra intimidad con Dios, entenderemos qué quiere para nosotros. In the silence, now our intimacy with the Lord, we'll understand what He wants for us. La visión que Pedro recibió The vision that Peter received no fue algo pequeño, wasn't a small vision. fue una visión que cambiaría el rumbo de la historia This was a vision that would change the course of history y que atravesó también fronteras. and that would break barriers. ¿Vale? Entonces, escuchar. And so, listen. Ahora, nuestro segundo punto es creer. Now, second point is to believe. En la Biblia nos dice que la explicación del lienzo se hizo 3 veces. In the Bible, we're told that the explanation of the vision was repeated 3 times. Eso significa que era importante. That means that it was important. Así como cuando tu madre te repite varias veces, Just as your mom will repeat various times, pues es porque es it's importante. because it's important. Y aquí también el Espíritu estaba reafirmando a Pedro. And here we also see that the Holy Spirit was affirming Peter. Vemos unos versículos antes, en Hechos 10, 19 al 20, que dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. And we see in some verses before in Acts chapter 10, verse 19 to 20, it says, while Peter was still thinking about the vision, the Spirit said to him, Simon, 3 men are looking for you. So get up and go downstairs. Do not hesitate to go with them, for I have sent them. Entonces, ¿por qué dudaría Pedro? So now, why would Peter doubt? ¿Por qué dudamos las personas? Why do we doubt as human beings? Ya llegaremos a ese punto. We'll Primero, get to that point. But first, Pedro era judío Peter was a Jew. y no era correcto que un judío entrara en la casa de un gentil. And it wasn't correct that for a Jew to go into the house of a Gentile. Y Cornelio, el soldado romano, era un gentil. And Cornelius, who was a Roman soldier, was a Gentile. Entonces no podían compartir la mesa juntos porque el ritual mismo era impuro. So they couldn't share in the same table because that ritual in itself was impure. Pedro dudó también porque la gente lo iba a ver Peter also doubted, well, because people are going to see him y lo iban a criticar. and they were going to criticize him. Pedro también tenía que luchar con sus propias creencias. He also had to fight with his own beliefs. También imagino yo que dudaría porque iba a la casa de un enemigo. I would also imagine that he would doubt because he was going to the house of an enemy. También pudo haber dudado porque no tuvo tiempo de procesar lo que se le estaba pidiendo. Or maybe he doubted because he didn't have enough time to process what was being asked from him. Y lo primero que pensé yo de por qué dudaría Pedro And the first thing that I thought of why would Peter doubt es porque es humano. is, well, because he's a human. Era humano. He's human, Como tú y como yo. just like you and I. Pero el Espíritu se aseguró particularmente de decírselo directamente. But the Holy Spirit made sure to tell him directly. Y me hace pensar en cuando Pedro tuvo fe para salir de la barca, And this makes me think about when Peter had the faith to step out of the boat en el momento en cuando estaba con Jesús, when he was with Jesus, pero dudó. but he doubted.
y se enfocó en el viento y no en Jesús. And in that moment, he focused on the wind and not on Jesus. Y la historia en Mateo vemos que dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? And in that story in Matthew, we see that it says, man of little faith, why did you doubt? En ese momento su miedo venció su fe In that moment, his fear overcame his faith, y comenzó a hundirse, and he began to sink, literalmente. literally. Y no sé si mientras tenía esa visión en la azotea estaba orando, And I don't know if while he was having that vision at the rooftop, when he was praying, recordó ese momento en la barca maybe he remembered that moment on the boat cuando dudó. when he doubted. Pero aquí en esta historia demuestra el crecimiento espiritual de Pedro. But here in this story, we see the spiritual growth of Peter. Imagino que sí que tenía miedo I imagine that yes, maybe he was afraid de ir a la casa de Cornelio, to go to Cornelius' house. pero en esta historia él no dejó que su miedo venciera su fe. But in this story, he didn't allow his fear to overcome his faith. Vale, entonces llegamos a la casa de Cornelio And so we get to Cornelius' house, y vemos en Hechos 34 and we see in Acts chapter 34, cuando dice, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. when Peter says, now I understand that God shows no favoritism. El Espíritu le ayudó a tener el entendimiento necesario de la situación, The Holy Spirit helped him to have the necessary understanding of the situation, de lo que había sucedido antes en esa visión. of what had happened before in that vision. Eso significa que Pedro entendió la gracia And that meant that Peter understood the grace y la salvación también es para los gentiles. and that salvation is also for the Gentiles. Y él tuvo el privilegio de ir y ser la persona que lo anunciaba. And he had the privilege of being the one to go and announce that grace. Y creo que todos aquí necesitamos esto todo el tiempo, And I believe that everyone here, we need this every day, que el Espíritu nos dé el entendimiento que necesitamos, that the Holy Spirit will give us the understanding that we need. aunque parezcan situaciones imposibles o inciertas, Even though the situation might look impossible or maybe there's uncertainty. y yo creo que el Espíritu nos da eso y nos puede seguir dando And eso. I believe that the Holy Spirit can give us that understanding, can continue to give us that understanding. Pero antes But before, tenemos que buscarlo we have to seek Him. y tenemos que ser sensibles al Espíritu. And we have to be sensitive to the Holy Spirit. Pedro mismo tuvo que pasar por un proceso, Peter himself had to go through a process, permitiendo que Jesús fuera su maestro allowing Jesus to be his master y luego obedeciendo lo que Jesús le indicó y le ordenó. and then obeying what Jesus told him to do. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Y eso que nos dice Hechos capítulo 1, versículos 8 al 1. And that is what Acts chapter 1 verse 8 says. Y luego Pedro dijo, si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? And then Peter says in chapter 11 verse 17, so if God gave them the same gift he gave us who believed in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could stand in God's way? Entonces, ¿quién soy yo hoy And so who am I today para estorbar a Dios? to stand in God's way? Porque Dios lo que nos dice aquí y lo que decía cuando y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, Because what God was saying there, and what that verse said before, that you would be my witnesses in Judea, in Jerusalem, and to the uttermost part of the earth, estaba diciendo que tenemos que ser testigos donde estemos. is saying that we have to be witnesses wherever we go. Aquí en Madrid, Here in Madrid, en mi casa, in my house, en mi trabajo, at my workplace, en todos lados. everywhere. Y en el versículo 34 vemos cuando Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. And we see in verse 34, when Peter speaks, he says, then Peter began to speak, I now realize how true it is
that God does not show favoritism. O sea, literalmente Pedro tuvo que abrir la boca Literally, Peter had to open his mouth, y nosotros también. and us as well. Entonces, Pedro cuando abrió la boca, And so Peter, when he opened his mouth, compartió en la casa de Cornelio, el enemigo, he shared in the house of Cornelius, the enemy, el mensaje de salvación. the message of salvation. Explicó cómo Dios no hace acepción de personas And he explained how God shows no favoritism y los está invitando a creer con él. and inviting them to believe with him. Y le está diciendo luego And then he says, del ministerio de Jesús, it tells them about the ministry of Jesus, que fue ungido por Dios that he was anointed by God con el Espíritu Santo with the Holy Spirit, y que él mismo, sus propios ojos vieron and that he himself, with his own eyes, he saw el ministerio de Jesús y la crucifixión. the ministry of Jesus and the crucifixion of Jesus. También les dice que la resurrección fue real And he also shares with them that the resurrection was real. y afirma, él puede afirmar que comió con el Jesús resucitado. And he confirms, because he can, that he ate with the resurrected Jesus. Y también comparte que los apóstoles fueron luego enviados a predicar y testificar sobre Jesús. And then he also shared that the apostles were later sent to preach and testify about Jesus Christ. Y les dice que si creen en Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. And he tells them that if they believe in Jesus, they will receive the forgiveness of their sins in his name. La verdad no sé si esta conversación fue un monólogo The truth is, I don't know if this conversation was a monologue o una Q&A, preguntas y respuestas. or maybe it was a Q&A session. Pero mientras, y aquí nos dice el versículo Hechos 11, 44 al 45, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que le oían y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. And so while Peter was speaking, we see in chapter 11, verse 44 to 45, that while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gifts of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles. Entonces no es relevante el formato de la conversación And so the type of conversation is not relevant, o lo elocuente que era Pedro. or how eloquent he was. Pedro escuchó primero, But Peter listened first, creyó he believed, y compartió. and then he shared. Porque él pudo haber escuchado, Because he could have just heard, listened, pero pudo no haber ido a la casa de Cornelio. or he could have heard and then not go to Cornelius' house. Él pudo haber escuchado y He creído, could have heard and believed, y él pudo haberse sentado en silencio en esa casa. and he could have just sat in silence in that house. Pero él compartió. But he shared. Y mira los resultados de la obediencia de una persona. And look at the results of the obedience of one person. En la casa de un soldado romano In the house of a Roman soldier, se están compartiendo las buenas nuevas. the good news is being shared. Y el Espíritu Santo es derramado. And the Holy Spirit is poured out. Eso es bueno, ¿no? That's good, right? Y eso entonces, ¿cómo aplica hoy a nosotros? And so how does this apply to us today? Porque el tema es que yo mañana no puedo ir a decirle a mi compañero de trabajo, Because the thing is, tomorrow I can't go to my coworker. oye, yo vi a Jesús en la cruz. Hey, I saw Jesus on the cross. Yo no lo vi físicamente. Because I didn't see him physically. Yo sí creo en él But I do believe in him. y sí que puedo decirle mañana a mi compañero, And I can tell my coworker tomorrow, ¿sabes qué? Un día vi mi pecado. you know what? One day I saw my sins. Me acerqué a Dios. I got close to God. Él me abrazó And he hugged me y me cambió. and he changed my life. Y creo que puede hacer lo mismo contigo. And I believe that he can do the same thing with you. Puede traer esperanza He can bring hope donde tú solo has visto muerte. where you've only seen death. Él puede traer nueva vida. He can bring new Él life. puede traer nuevos pensamientos. He can bring new thoughts. Y eso sí que se lo puedo decir a mi And I can compañero. share that with my coworker. Cuando estaba preparando este mensaje, When I was preparing this message,
De todos los versículos que leí, Out of all the verses that I read, el que más me impactó the one that touched me the most fue cuando Pedro dijo, bueno, cuando la Biblia dice Pedro abriendo la boca, was when the Bible says that Peter opening his mouth, y me impactó porque yo naturalmente escucho más de lo que hablo. and it touched me because naturally I speak more, I listen more than I speak. Sé que hay personas que le pasa lo contrario, And I know some people, for them it's the other way around. pero bueno, no estoy juzgando eso. But I'm not judging that. Y sé que el Señor ha trabajado en mí And I know that the Lord has worked in me para hablar. to speak. A veces cuando decimos, a ver, yo soy así, Sometimes when we say, you know what, this is just who I am. a mí me gusta escuchar. I just like listening. Y sí me gusta escuchar, And yes, I like listening. pero cuando hacemos esto es la peor limitación que nos podemos poner a nosotros mismos. But when we say things like this, we're putting the worst limitations that we could ever put on ourselves. Porque entonces si yo nunca hablo, Because if I never speak, entonces las personas a mi alrededor, ¿cómo van a conocer la verdad? and so the people around me, how are they going to know the truth? Y a veces pensamos, bueno, mañana se lo diré, And sometimes we might think, well, I'll tell them tomorrow. pero el mañana no lo tenemos prometido, But we don't have tomorrow secured or promised. es hoy. We have today. Hoy tenemos que ser testigos, Today we have to be witnesses. hoy tenemos que hablar. Today we have to speak. Dios me habló muy claramente a través de un líder cuando estaba en Honduras. God spoke clearly to me through a leader when I was in Honduras. Me dijo, tenés que hablarle a las personas de Dios en Francia. And they said to me, you have to speak to people about God in France. Y en ese momento yo ya estaba en Francia y había pasado un verano en Honduras. And in that moment, I was already in France and I was spending summer in Honduras. Y cuando me dijo eso, para mí esas palabras eran gigantes. And when they said that to me, for me, those words were like huge. Porque yo sí entendía que tenía que hablar y compartir el evangelio. Because yes, I understood that I had to speak and share the gospel. Y yo participaba en todas las actividades de la iglesia a todas horas. And I would participate in all the activities of the church in all times, at all times. Pero ¿cómo iba a hablarle yo a mis compañeros de clase que eran ateos, agnósticos? But how was I supposed to speak to my classmates who are atheists, agnostics? Y cuando el profesor hacía chistes sobre los cristianos, todo el mundo se reía. And when the teacher would make jokes about Christians, everyone would laugh. Recordé este versículo, I remember this verse. Hechos 1 del 8 al 11. Acts chapter 1, verse 8 to 11. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Así que entendí, And so I understood, y creo que esto es el Espíritu Santo que ha trabajado en mí, and I believe that this is the Holy Spirit that has worked in me, que primero tenía que reconocer su poder is that first I had to recognize his power, y luego ser obediente y ser su testigo. and then to be obedient and be his witness. Porque ¿sabes lo que pasó? Because you know what happened? Yo a lo mejor, no sé, pero a lo mejor yo nunca voy a Djibouti. Nunca voy a Djibouti. That's a place? Yeah, that's okay. Okay, so maybe I would never go to Djibouti. It's a place in France. No, it's Oh, not a place in France. Yeah. Sorry. Pero en Francia But in France, conocí a una chica de Djibouti I met a girl from Djibouti que que le compartí el mensaje de salvación who I was able to share the message of salvation with. y creo que algún día ella podrá compartirlo allí con su familia. And I believe that one day she would be able to share that message with her family. A lo mejor yo nunca voy a la India, And maybe I never go to India.
pero oraba con amigos de la India para fortalecer su fe y orar por su familia. But I would pray with friends from India to strengthen their faith so they can speak to their family. Así que piensa ahora mismo en un lugar a lo que a lo mejor nunca vayas. And so think about a place right now that you might never go to. Pero en Madrid puedes conocer personas de muchos lugares But in Madrid, you can meet people from a lot of places, a quien tú sí puedes compartirle el evangelio people that you can share the gospel with, y creer que mañana puede compartirlo en su país. and believe that tomorrow they can share it in their country. El Espíritu capacita a la iglesia para proclamar el evangelio. The Holy Spirit strengthens the church to be able to proclaim the gospel. Es decir, que capacita a cada uno de nosotros, And that means that He does the same with us. He strengthens us. porque nosotros somos la iglesia, ¿no? Because we are the church, right? En mi casa, In my house, cuando digo, when I say, vamos a la iglesia, let's go to church, Ramiro me dice, pero tú sos la iglesia, Ramiro will say, but you are the church, ¿no? Somos la iglesia nosotros. right? We are the church. Entonces, para poder vivir sin barreras, And so to be able to live without limits, no desenfrenadamente, not crazy, pero a través del Espíritu but Santo, through the Holy Spirit, tenemos que escuchar primero la voz de Dios we have to first listen to the voice of God para que nos dé el entendimiento so that He can give us the understanding hacia dónde towards where y a quién and to who nos está guiando. He's guiding us to. Y que nos empodere a través de su Espíritu Santo And that He would empower us through His Holy Spirit para que podamos hablar so we can speak y compartir el Evangelio. and share the gospel. Porque de nuevo, nosotros hoy podemos escuchar Because once again, we can all listen and hear, y nos vamos a nuestra casa y ya está. and then we go to our houses, and then that's it, Que bueno, ya pronto nos iremos, ¿vale? which we're living soon. Podemos escuchar y creer. We can hear and believe. Y bueno, está bien, nos alimentamos espiritualmente. And that's good because we're being fed spiritually. Pero si nos alimentamos, But if we're always being fed and fed and fed, y nunca compartimos, and we're never sharing, entonces no estamos cumpliendo. then we're not fulfilling what we're called to. A lo largo del libro de los Hechos, Throughout the book of Acts, nos muestra cómo el Espíritu Santo superó todo tipo de barreras. we're shown how the Holy Spirit broke all types of limits. Barreras lingüísticas, Linguistic limits or barriers. cuando en el día de Pentecostés muchas naciones oyeron el mensaje en su propio idioma. When on the day of Pentecost, a lot of people heard the message in their own language. Una barrera étnica y religiosa cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. We see ethnic and religious barrier being broken where Peter goes to the house of Cornelius. También una barrera de enemistad histórica. And we see a barrier or a limit of being enemies historically, Y también una barrera geográfica. and geographic limits. Cuando, bueno, la primera iglesia internacional se establece en Antioquia. Where the first church was established in Antioquia. Antioch. Que ya luego esta es la continuación de la historia. And this is kind of the continuation of the story. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And you will be my witnesses in Judea, in Samaria, in Jerusalem, and in the uttermost part of the earth. Mira hoy la vida de Pedro. Look at the life of Peter today, Y mira hoy tu vida. and look at your life. ¿Cómo puedes hacer para compartir el Evangelio? What can you do to share the gospel? Primero tendrás que escuchar la voz de Dios, First, you have to hear the voice of God, que te dé el entendimiento de la gracia y la salvación. that He will give you the understanding of salvation and grace, Y eso es una convicción personal. and that's a personal conviction. Por mucho que vengas y escuches, Doesn't matter how much you come and listen, hay un esfuerzo que tienes que hacer there's an effort on your end that you have to put in para creer. to believe. Y pídele ayuda al Espíritu Santo And ask the Holy Spirit for help para creer cuando
incluso ya no tengas fuerzas. To believe even when you don't have strength to believe. Para creer aunque la situación de tu familia, del mundo, esté como esté. To believe when situation of the world or maybe your family is not that good. Así que te invito a cerrar tus ojos ahí So donde estás. I invite you to close your eyes where you are Y te pido que reflexiones and ask you to reflect en un momento en la semana que puedas apartar in a moment during the week that you can set apart unos minutos, unas horas, some minutes, maybe hours, para buscar a Dios y escucharle. to seek God and to hear Him. A lo mejor le has estado buscando, pero no has apartado espacio para escucharle. Maybe you've been searching for Him, but you haven't made space to hear Him. Y pídele ayuda al Espíritu Santo Ask the Holy Spirit for help que te ayude a creer en lo que Él te está diciendo o pidiendo. that He would help you believe in what He's speaking to you and what He's asking from you. Teniendo claro que la salvación es para todos, Making clear that that salvation is for all, que Dios no tiene favoritos. that God shows no favoritism. Y pídele ayuda al Espíritu Santo que te guíe a hablar con una persona esta semana. And ask the Holy Spirit for help to guide you to speak to someone this week Y poner en práctica esta verdad, and to put into practice this truth, que la salvación es para todos. that salvation is for all. Dios es fiel y no necesita tener el escenario perfecto y no necesitas tener el escenario perfecto para hablar, God is faithful and you do not need the perfect scenario to talk, pero sí un corazón dispuesto. but you need a willing heart. Y para eso necesitas prepararte. And for that, you need to be prepared. Gracias, Señor, por tu verdad. Thank you, Lord, for your truth. Gracias porque podemos venir delante de ti Thank you that we can come before you y creemos que nos escuchas. and we believe that you hear us. Señor, ayúdanos a creer en ti. Lord, help us to believe in you. Y Espíritu Santo, te pedimos que nos empoderes And Holy Spirit, we ask that you would empower us, para que nos ayudes a cumplir lo que nos has enviado. that you would help us to fulfill what you've sent us to do. Y aunque para cada uno sea diferente, And even though it's different for each person, creo que puedes moverte, I believe that you can move porque tú eres el Dios de lo sobrenatural. because you are the God of the supernatural. Tú eres la roca que no se mueve. You are the rock that is unmoved. Y gracias, Señor, por acompañarnos en este caminar de la vida, And thank you, Lord, for going with us in this walk of life porque te necesitamos en cada momento. because we need you in every moment. En tu nombre, Jesús. In your name, Jesus. Amén. Amen. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.